El vicegobernador Pedro Galotal Pocar, que está en Capital Federal. Vamos a conversar con él, vamos a tener un diálogo con el número 2 de las autoridades de la provincia, en momentos en que, obviamente, como conversábamos con el senador Flinta, parece imperioso construir consenso para avanzar con medidas que son absolutamente necesarias. Pedro, ¿cómo le va? Muy buen día, lo saluda Martín Varela, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Martín? Buen día a todos, ¿cómo están? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, la pregunta a partir de la reflexión mía tiene que ver con su enorme experiencia política, fundamentalmente en los cuerpos colegiados, y, y usted, antes de volver a la vicegobernación, lugar que ya conocía, estuvo en el Senado, en esa gimnasia de la búsqueda de consensos. ¿Cómo ve el presente? Porque ayer nosotros dábamos cuenta con Diego acá de que la vicepresidenta aparentemente le habría comunicado al presidente de que estaban muy cerca los opositores de conseguir números para tumbar el DNU en el Senado, ¿no? Y el DNU contiene, entre algunas cosas, medidas que aparentemente querrían ser votadas por la inmensa mayoría de los legisladores, como la reforma laboral. Y da la sensación de que en este momento no hay puentes, no hay lugares comunes de diálogo para avanzar en medidas que son absolutamente necesarias. Bueno, mire, yo, Martín, como bien me conoces, sabés que soy muy cauteloso en algunas opiniones porque la relación con el gobierno nacional es una atribución del gobernador. Sí. Y yo Justo se nos cortó el vínculo. Ajá, Se nos cortó el vínculo, ¿no? siempre el inconveniente en esa relación, que de por sí es siempre, en todos los tiempos, es una relación muy delicada. Sí te digo que la representación que tiene el oficialismo hoy en el Senado es bastante precaria, porque si bien logró armar un paquete que fue una mayoría, creo que por 1 o 2 senadores, Sí. Para aprobar en general la ley Omnibus, la realidad es que del oficialismo paladar negro, digamos así, no son más de 8 o 9 senadores. Estamos hablando de 72. Sí. Entonces eso requiere de un mecanismo de negociación permanente. Cuando yo fui senador y arrancamos en el gobierno del ingeniero Macri, nosotros éramos 12 de 72, 12. Sí. Y o sea que la oposición tenía 60. Y sin embargo, y era una oposición con algunos sectores muy duros, el kirchnerismo más duro, incluida la excuñada de Máximo Kirchner, por ejemplo, ¿no? Sí. Y sin embargo se sacaron leyes importantes como la que permitió salir ahí hubo un elemento, 2 personas que fueron clave en las negociaciones. Del lado nuestro fue Federico Pinedo, del lado de la oposición fue Miguel Ángel Pichetto, y también gente del radicalismo con mucha experiencia que hizo una tarea ímproba, excelente en el Senado. Permitió eso, que 4 años haya gobernabilidad. Entonces yo creo que eso es un tema que hay que cuidarlo. La mayoría de los senadores nacionales, yo los conozco a muchos de ellos, son gente con experiencia, que han sido gobernadores, o han sido ministros, o han sido vicegobernadores. Gente que tiene la vocación de construir. Pero bueno, las relaciones humanas son así, hay que cuidarlas todos los días. Estas cosas se construyen, estos consensos se construyen día por día. No son cuestiones automáticas, ni mucho menos férreas, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, seguro. Sobre todo cuando uno tiene una presencia tan minoritaria, bueno, hay que cuidar. Yo me acuerdo que al ingeniero Macri se le criticaba porque no contó la realidad del país que recibió. Y la verdad es que eso era parte de la negociación. Es decir, los sectores duros de la oposición exigían que se vote silencio, porque si no votaban y no teníamos ley y no salíamos del default. Claro, no exponer la herencia era una de las condiciones. Exactamente. Entonces, como digo, el Senado, la Cámara de Diputados son partes esenciales del sistema republicano. Los senadores donde cada provincia está representada de manera igualitaria. Más allá es el componente de equilibrio del poder legislativo, porque ahí valen tanto los 3 senadores de la provincia de Buenos Aires, que tiene 18 millones de habitantes, como los 3 senadores de Tierra del Fuego, que tiene 150.000 habitantes, o los tres senadores de Corrientes, o de Formosa, o de Jujuy.
Entonces, pero digo también que en el Senado, en especial en el Senado, hay gente con mucha experiencia de gobierno y de gestión, y que normalmente tienen la vocación de encontrar salidas razonables en estos temas. Por eso, pero tiene que existir vocación de negociación. Espero que la haya, sinceramente. Doctor Ollar, buen día. Le saluda Diego Romero. Y a la voluntad de cambio que la sociedad manifestó en las urnas el año pasado, ¿se puede llevar puesta esa voluntad de cambio por allí esa falta de, voy a utilizar un término, de muñeca negociadora de algunos actores del gobierno nacional? Porque uno ve, por ejemplo, bueno, lo que el presidente muchas veces hace y dice y critica y le da duro a Torres diciéndole que es un chico sin experiencia, a algunos legisladores diciendo que el Congreso es un nido de ratas, pero sin embargo la vicepresidenta mantiene otro perfil, un perfil diferente, más dialoguista, visita Salta, visita Corrientes en momentos importantes. Digo, ¿la coyuntura se puede llevar puesta esa voluntad de cambio que tiene hoy la sociedad argentina? Yo espero que no, porque acá se está viviendo, como todo el mundo lo sabe, un ajuste muy drástico, y en la Argentina y acá en el Gran Buenos Aires todavía no llegó la parte más dura. Seguro. Es decir, acá cómo están subsidiados el transporte, la electricidad, el gas, en detrimento del resto del país, es tremendo. Ahora yo veo un enojo muy grande del gobernador de la provincia de Buenos Aires porque le van a retirar los fondos, pero si hacemos memoria, hace 3 años y pico esos fondos le fueron sacados a la ciudad de Buenos Aires para cubrir aumento de sueldo de la policía de la provincia de Buenos Aires, que se le había sublevado y habían ido hasta la Quinta de Olivo. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, seguro. Esa fue una medida que inclusive le costó al presidente Alberto Fernández el comienzo del tobogán descendente en su imagen pública. Sí, además la ciudad de Buenos Aires fue ante la Corte y entiendo que la Corte le terminó dando la razón. Sí, así es. Son temas muy delicados. Fíjese usted que el gobernador Torres de Chubut le tocó tomar una de las provincias peor administradas que tuvo la Argentina. Esto yo se lo planteé siendo senador al entonces jefe de gabinete de Alberto Fernández, y que fue tratada con un privilegio enorme, porque ustedes se acuerdan cuando en la época de la pandemia, como consecuencia del aislamiento, bajó drásticamente la recaudación de aquellos impuestos coparticipables como IVA o ganancias. Seguro. Entonces hubo una emisión especial de dinero para asistir esa caída en la recaudación. Pero la forma en que se distribuyó ese dinero fue absolutamente inequitativo, y Chubut fue la provincia más beneficiada en ese momento, con el entonces gobernador, que creo que Chubut llegó hasta casi un año sin clase. Sí, entonces, claramente. Doctor... Entonces recibe esa administración, y bueno, es cierto que son, seguramente son fondos calzados con garantía de coparticipación, pero bueno, siempre hay manera de negociar y ver, como le digo, es un gobernador que no ha cumplido 60 días de gestión, ¿no? Seguro, metiéndonos en la actualidad. Que todas estas cosas se pueden encontrar soluciones, ¿no? Metiéndonos en la actualidad provincial, ¿cómo ve el hecho de que Corrientes, con su fortaleza fiscal, con su previsibilidad, tenga un panorama distinto que otras provincias, como por ejemplo la provincia del Chaco, que está permanentemente metida en reuniones para ver de qué manera refinancia todas sus deudas de corto plazo después de una gestión muy desordenada en lo económico? Y me preocupa el impacto que puede tener en la economía argentina el default en el que está cayendo la provincia de La Rioja. Claramente. Que acaba de anunciar que no va a pagar un vencimiento de 26 millones de dólares. Porque cuando una provincia deja de pagar, eso impacta en todo el contexto del prestigio de un país que está tratando de reinstalarse en la comunidad financiera mundial, ¿no? Sí, con el agravante, doctor, que La Rioja deja de pagar esos 26 millones de dólares después de haber cobrado 170 millones de dólares por haber vendido el parque eólico que originalmente generó la deuda en dólares. O sea, evidentemente el excedente de esa enorme operación financiera que hizo La Rioja, se la llevó el gasto innecesario de la provincia. Sí, sin duda, algo hubo, pero esto es una realidad lo que estamos hablando, ¿no? Claro, claramente ese comportamiento deudor termina perjudicando a toda la consideración argentina en general, ¿no? Yo le decía, ¿usted cree que Corrientes de alguna manera... Perdón que interrumpa, pero recordemos estas cosas porque tienen que ver.
Acuérdese lo que se hablaba en la década del 90 del efecto caipirinha, Sí. que fue cuando el gobernador de un estado de Brasil, del estado de Minas Gerais, Sí. entró en default. Eso impactó en toda la comunidad internacional, inclusive nos perjudicó a nosotros. No, claramente, porque fue para atrás la economía brasileña y eso provocó una caída también de la actividad económica en el país, ¿no? Totalmente. Le decía, ¿este escenario de solidez fiscal blinda a Corrientes en términos de humor social o usted ve con otra visión la cuestión? ¿Cree que esta es una fortaleza clave de la provincia respecto de lo que viene? Sí, yo creo que Corrientes está en una posición, gracias a haber hecho bien los deberes y bien las cosas, está en una posición totalmente diferente. Uno lee permanentemente, como lo leerán ustedes, lo leo yo, de las provincias más complicadas y Corrientes no figura en ningún lado. Es decir, las provincias más endeudadas o las provincias que más asistencia especial han recibido en los últimos años, etcétera, y Corrientes no está en ninguna de esas listas, ¿no? Lo que nos permite ser optimistas en el sentido de que vamos a superar esta coyuntura bien, y un esfuerzo enorme, el propio que se manifiesta a través de los anuncios sucesivos que hace el gobernador. El mes de febrero se pagó con 20% de aumento. Tuvimos en el Nordeste el bono de fin de año más importante de todo el Nordeste. Ahora el nuevo aumento de sueldo que anunció el gobernador para el mes de marzo. Compensar el retiro del fondo de incentivo docente con recursos provinciales. Son esfuerzos enormes que está haciendo la provincia tratando de mantener, por un lado, el nivel adquisitivo ante un proceso inflacionario feroz y, por otro lado, ajuste que está haciendo el propio gobierno nacional, ¿no? Doctor, le mandamos un abrazo y le agradecemos los minutos, ¿eh? Gracias a ustedes. Un gusto El saludarlo. vicegobernador Pedro Galarza Pocar desde la capital federal. Bueno, Tere, ¿vamos a la pausa? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar para ver mejoras económicas?